Hola, ¿cómo están? Tremendo los datos que tuvimos ahora el día viernes 4 de octubre. Tremendo los datos que tuvimos el día anterior, el día jueves. Y esto nos dice que la recesión por mientras se ve lejos. Así que vamos a comenzar con la presentación de este día. Espero que ahora el audio sí se escuche mejor que la otra vez. Y igualmente vamos a estar viendo ahí, según las recomendaciones, unas mejoras a- al equipamiento que tenemos hoy en día. Estamos recién partiendo esta aventura en el canal, pero la idea es que igual se pueda escuchar lo mejor posible en pos de entregarles la mejor información. Pero acá lo importante y lo que se llevó claramente todas las miradas fue el dato de empleo del día de hoy. El dato de empleo de nóminas no agrícolas en particular fue lo que más movió el mercado. Y a pesar de que en el premercado subió mucho y en la apertura se cayó, el cierre terminó siendo igual de bueno. Por lo tanto, se van un poco los miedos de recesión. No quiere decir esto que la recesión no pueda venir, pero por el momento se ve mucho más probable un soft landing. Y si la Fed logra este soft landing, la verdad es que Jerome Powell va a graduarse con honores de su presidencia de la Reserva Federal, dado que muy pocas veces se ha podido lograr este objetivo y generalmente cuando la Fed comienza a bajar las tasas es porque hay recesión y ese fue el miedo del mercado durante mucho tiempo. Hay que recordar que esta semana igualmente fue compleja, dado que hubieron varias tensiones en Medio Oriente, dado que hubo y ya se acabó un paro portuario en Estados Unidos y además estamos en una estacionalidad con mucha volatilidad y más aún como lo dijimos en el video anterior, lo muestra el VIX en los años electorales. Así que el panorama se ve muy alcista, como vamos a ver ahora, pero con cuidado. Tampoco eso quiere decir que no hayan caídas y no haya volatilidad. Así que partimos con la presentación y vamos a hacer esto bien dinámico, dado que los otros videos no fueron tan cortos como esperábamos, así que vamos a tratar de hacerlos un poquito más cortos, cosa de poder entregar toda la información, pero que no sea tan largo para ustedes los espectadores. El sentimiento del mercado seguimos más o menos donde mismo, en la zona alta de la codicia, y obviamente que no hay correcciones aún para que entre el miedo dentro de los operadores, pero tampoco estamos en zonas de extrema codicia, sobre todo con los días de alta volatilidad y caídas que tuvimos. No fueron grandes caídas, pero sí algunos se preocuparon mucho, me incluyo, con todo el tema de Medio Oriente y los otros factores que les acabo de nombrar. El mercado está con el VIX muy alto, está muy volátil y cualquier cosa que pueda hacerlo caer va a hacer que tenga pequeñas correcciones, pero los buenos datos que han habido esta semana hicieron que se vaya al sentido contrario y seguimos con una tendencia claramente alcista. Como consideraciones, tenemos que tener en cuenta que octubre es históricamente el mes más volátil para las acciones. Podemos ver acá en el gráfico cómo la volatilidad de este mes es siempre más alta que en el resto de los meses del año. Por lo tanto, es un mes complejo, es un mes que para los traders ofrece muchas oportunidades, para los inversores de largo plazo también, sobre todo en momentos de compra, pero siempre hay que tener en cuenta que este mes es complejo y hay que estar atento a la volatilidad. Tanto pueden haber bajadas como esta semana, en lo cual bajamos un poquito más abajo del 5.700 y ahí muchos empezaron a asustar y terminamos cercano al 5.750 y podría ser, si la próxima semana tenemos buenos datos y no hay, digamos, eventos muy catastróficos como lo que pasó esta semana, inesperado, podríamos tener una semana mucho más alcista, lo cual está totalmente en coherencia con esta volatilidad que les estoy mostrando históricamente de octubre. Otra cosa que fue muy importante fue las tensiones geopolíticas y el crudo, dado que en Medio Oriente es productor y tiene muchos países productores en conjunto del petróleo.
a pesar de que no estaban todos involucrados en el conflicto, pero obviamente que un escalamiento podría no solamente involucrarlos, sino que haber cortado todo lo que es la producción y suministro de este insumo energético a nivel mundial. Entonces el petróleo, como podemos ver ahí, venía con una tendencia bajista en línea con la bajada de la inflación. Hay que entender, y para los que no sigan tanto este tipo de cosas, generalmente cuando el petróleo sube, tiende a generar presiones en la inflación, dado que es necesario para el transporte, y si el transporte de los productos o los bienes son más caros, es más caro, obviamente que los vendedores finales tienen que subir sus precios si lo permite la elasticidad del producto. Si no saben lo que es la elasticidad, pueden averiguarlo, pero básicamente es la sensibilidad que tiene al cambio del producto, y hay algunos que pues, son muy poco sensibles a los cambios de precio, y hay otros que sí, pero generalmente el petróleo genera este problema inflacionario. Entonces, las tensiones geopolíticas y los rumores de posibles ataques, sobre todo a instalaciones petroleras, con una represalia de Israel hacia Irán, hicieron que el petróleo WTI suba alrededor de casi un 10%. Podemos ver, y lo vamos a revisar igual ahí en los gráficos actualizados, que en la última vela diaria tiene una mecha superior bastante pronunciada, y eso fue dado que al cerrar casi la sesión, Joe Biden dio declaraciones de que no hay intención de atacar instalaciones petroleras en caso de que obviamente escale el conflicto, dado los problemas secundarios que esto generaría. Por lo tanto, se empezó a descartar un poco eso, y el precio del petróleo volvió a bajar alrededor de los $70 por barril, que es más o menos el precio promedio más o menos que se estima a futuro. Obviamente que esto está mucho más bajo que lo que hubo anteriormente, como se puede apreciar en el gráfico. Entonces ahora también vemos que Citi nos dice que las sorpresas fueron más, digamos, positivas que negativas. Este indicador que hace Citi básicamente nos dice que lo que sucedió esta semana es que casi todos los datos y casi todas las sorpresas terminaron siendo más positivas. Por lo tanto, y esto obviamente se vio sobre todo, y lo vamos a revisar en detalle, con los PMI de servicios y con todo lo que fueron datos de inflación, o sea, perdón, de empleo durante la semana. Además, pese a que no lo tengo acá en la presentación, pero sí lo voy a poner para el día lunes, es un índice de actividad económica mensual, el cual está mostrando claramente un repunte, y esto hace que podemos ver que hoy lo que se esperaba, una recesión, también pierde un poco de fuerza, y se puede ver que puede haber un nuevo ciclo o un famoso mid o early cycle en el cual todavía nos quedaría mucho por avanzar, sobre todo en el mercado, dado las mejores perspectivas económicas a futuro. Estoy acá anotando lo del índice para que no se me olvide y se los vaya a traer el día lunes. El VIX y elecciones, como le mostré en un gráfico el video anterior, el VIX tiende a subir mucho estacionalmente, sobre todo los años de elecciones. En este mes, dado que las elecciones ya quedan bastante pocos días, son los primeros días de noviembre, por lo tanto se espera que octubre sea un mes con bastante volatilidad, y podemos ver acá en el gráfico del VIX como en bastante parte del día y también en el día de ayer estuvo sobre 20, el cual siempre es un nivel ya un poco preocupante. No pudo despegar mucho más que eso, y también obviamente que a niveles mucho menores de las liquidaciones de agosto, en donde el VIX fue bastante alto. Por lo tanto, vemos que el VIX ha subido con esta estacionalidad con respecto a lo que venía haciendo anteriormente, pero no ha alcanzado valores tan altos, dado que las caídas no han podido ser tan pronunciadas, tal como veníamos mencionando, por las buenas noticias, sobre todo por el lado macroeconómico, que ha sido lo que ha sostenido principalmente esta semana. Vemos ahí el mapa de opciones, en donde principalmente tenemos la call wall de 5.800, la cual subió desde el 5.750, que fue un nivel muy duro hace un par de semanas, y esto es dado el nuevo collar de JP Morgan y otros reajustes de posiciones de opciones,
se espera que el índice pueda llegar a los 5.800 dentro de las próximas semanas. Ahí también podemos ver que niveles relevantes fueron los volatility triggers y la put wall está en torno a los 5.000 y bajo el 5.600, que hay un soporte ahí bastante importante. No hay muchas construcciones, por lo tanto las construcciones son mucho más alcistas que bajistas. Obviamente esto hace de que el mercado tienda a subir o que los operadores piensen de que esto va a tender a subir, pero también se corre el riesgo que si es que hay fuertes liquidaciones, sobre todo con una gama un poco negativa, eh, puedan generar caídas muy importantes al no tener tantos soportes del 5.600 hacia abajo. Por eso fue importante esta semana que no cayera significativamente bajo el 5.700 y solamente llegó un poco más abajo el índice, que lo vamos a ver después en los gráficos. Pero este mapa es muy importante y lo hemos venido trabajando todas las entregas de estos videos para que vayan viendo los niveles cuantitativos de opciones y les pueda ayudar más o menos en su operativa. Yo, por ejemplo, siempre cuando voy siguiendo el mercado, voy poniendo estos límites dentro del gráfico para tenerlos presentes. Algunos targets que tenemos, acá Goldman Sachs aumentó su pronóstico en un 11% a 12 meses a 6.300 en el S&P 500. Como les dije, ya había muchas más posiciones y construcciones alcistas y acá ya Goldman Sachs, entre otros bancos de inversión o casas de análisis, están subiendo las predicciones o los pronósticos del índice sobre ya los 6.000 puntos. Así que se piensa que a lo mejor ya para fin de año podría estar tocando esos valores. Esto también estaría muy en línea con el collar de JP Morgan, así que no sería sorpresa si es que no hay una recesión, como vamos a ver en los datos económicos, y tenemos a continuación del bull run, podríamos llegar a esos puntos de cercanos a los 6.000 de acá a fin de año. Un poco de café, ya terminando la semana. Voy a acercar el micrófono para que no haya problemas de audio. Esto es muy importante, la profundidad del índice. Acá podemos ver que ya casi el 70% del índice está sobrepasando la performance del índice, o sea, el 70% de las acciones que lo componen están sobrepasando la performance del índice y esto quiere decir de que hay una profundidad bastante importante del mercado, no son solamente ya las 7 magníficas o las FANG las que están, o el índice tecnológico, lo que está subiendo, sino que ya es una subida del mercado de una forma mucho más amplia. Por lo tanto, esto a mí me parece que es muy positivo y le da digamos, un mayor soporte para poder seguir subiendo al índice sin depender exclusivamente de las 7 magníficas o un cierto sector como lo ha sido la tecnología y en particular los semiconductores con la inteligencia artificial. Ahora vamos a un gráfico que nos muestra Bank of America, el cual se abrevia como BOFA, y el cual nos decía antes de la entrega de empleo que un dato positivo de empleo puede añadir combustible a la tendencia del aterrizaje suave o la creencia de que va a haber un aterrizaje suave por parte de la Fed, el cual es el escenario que hoy en día predomina en el mercado y por lo tanto tenemos que el índice está cada vez acercándose a nuevos máximos. Para posicionarse ante ello, las opciones sobre acciones ofrecen el mejor valor entre las clases de activos, en función de los precios actuales y las subidas cíclicas anteriores. Acá con este gráfico, básicamente lo que nos está diciendo Bank of America es que si es que tenemos un soft landing y nuevamente vamos a tener una economía que vuelve a pujar y la parte baja del ciclo ya pasó, el sector de consumo cíclico o de las acciones con mayor ciclicidad
o más sensibles al ciclo, van a tener una mejor performance que el resto, lo cual obviamente que es lógico en concordancia de un ciclo expansivo. Vemos que ahí principalmente y sobre todo con las bajadas de tasa van a estar los sectores, por ejemplo, financiero, que es muy sensible al ciclo y además a las tasas de interés, por ejemplo, el consumo cíclico, por supuesto, también otros sectores como industriales, small cap también hay varios estrategas que piensan de que van a tener una muy buena performance y va a ser también un tema para ver el día lunes. Y el sector industrial también puede ser muy positivo con esta ciclicidad. También acá yo pensaría un poco en lo que está haciendo China, dado que China está poniendo impulsos bastante importantes y eso también impulsa sobre todo a los sectores de materias primas y también a los sectores industriales que utilizan estas materias primas para sus elaboraciones, digamos, particulares, digamos, en su sector industrial. Por lo tanto, yo también tendría en consideración esto que les menciono. Además, en China también hay que entender de que Europa está posicionado, sobre todo con las marcas de lujo en China, con mucha presencia. Por lo tanto, las marcas de lujo que ya están en el sector de consumo cíclico con la expansión china van a tener también una buena performance, como ya ha venido sucediendo con compañías como por ejemplo Louis Vuitton de la Bolsa de Francia. Entonces, algunos resultados macro del día jueves y el día viernes, podemos ver que lo más importante del día jueves fueron los ISM de servicios o no manufactura, los PMI, perdón, de la agencia ISM y los PMI de la agencia S&P Global. Vemos que los PMI de la agencia S&P Global fueron un poco más bajos de lo previsto, con un 55,2 versus un 55,4, y los de la agencia ISM, los de manufactura, perdón, los PMI fueron superiores también a lo esperado, bastante superiores con un 54,9 versus un esperado de un 51,7, lo que provocó alzas en los índices, dado que eso muestra una fortaleza económica y va en línea con un escenario de soft landing. Pero también subieron un poco ahí, como ven al último, los precios no manufactureros en la parte de servicios, lo cual también nos puede dar un indicio de un posible repunte de inflación. Ya vamos a estar hablando de la inflación que viene la próxima semana. Vemos ahí que las peticiones iniciales de desempleo fueron un poco más altas de lo esperado, lo cual obviamente que muestra cierta debilidad hasta ese momento en el mercado laboral, a pesar de los buenos datos que habían habido los días previos, dado que vimos ahí que la agencia ADP dijo que hubo una mayor creación de empleo y fue lo más relevante, digamos, antes de este dato. Pero el fuerte del empleo claramente fue el día viernes, en donde a pesar de lo que todos piensan, que la tasa de desempleo es la más importante, lo fueron los pagos de nóminas no agrícolas o non-farm payrolls, el cual fue mucho, pero no muchísimo más alto de lo esperado. 254.000 fue el dato que se entregó versus un esperado de 147.000 y varias agencias estaban esperando un máximo de 150.000. Por lo tanto, acá se muestra claramente una fortaleza del desempleo, lo vamos a ver en detalle con la serie de tiempo y también con la tasa de desempleo, la cual se había encontrado los meses anteriores en 4,3, el mes anterior bajó a 4,2 y este mes bajó a 4,1, lo cual muestra que el empleo sí se está enfriando, pero no se está enfriando de gran manera y generó un debate en si la Fed realmente había exagerado con los 50 puntos básicos y se recalibraron mucho con estos datos macro las probabilidades de recortes de tasa a futuro. Eh, la verdad es que si la tasa de desempleo está bajando, es muy poco probable, y más aún con buenos datos de PMI de servicios, que la economía norteamericana hoy en día esté cercana, por lo menos con los datos actuales, a enfrentar una recesión.
lo cual, como ya habíamos mostrado en gráficos anteriores, nos da perspectivas bastante alcistas. Vamos a desgranar un poquito los datos de empleo, las nuevas peticiones semanales de subsidio de desempleo, que es muy importante esto dado que las nuevas peticiones de subsidio nos van mostrando cuánta gente está sin desempleo y necesita ciertos recursos para poder llevar a cabo su coste de su vida. Vemos que el dato fue de 225.000, el esperado fue de 222.000 y el anterior fue de 218.000. Por lo tanto, se ve que hay una tendencia al alza y esto es el enfriamiento del mercado laboral de Estados Unidos que se temía bastante. Las solicitudes de subsidio por desempleo continuas, el dato fue de 1,8 millones, 1,826 millones, perdón, el esperado era de 1,83 y el anterior fue de 1,83,4. Acá se ve que la tendencia ha sido a la baja y por lo tanto la gente que ya venía mostrando o necesitando subsidio por desempleo ha ido bajando y eso también está en línea con la creación de empleo que se está mostrando. Por lo tanto, los datos en ese sentido son coherentes. Hay muchas personas que desconfían de este dato y la verdad es que puede ser, pero nosotros nos vamos simplemente a ceñir a los datos oficiales y no a ese tipo de especulaciones, dado que el mercado no las toma en cuenta. Sí, a lo mejor podrían ser útiles en caso que uno crea que el mercado laboral está peor de lo que se muestra y podría haber una recesión, pero como les digo, por lo menos en mi caso, no es el escenario principal todavía. Las revisiones de empleo de agosto fueron al alza de 142.000 que se entregaron a 159.000 en las revisiones. Por lo tanto, lo que se venía mostrando antes de que las revisiones de desempleo siempre eran a la baja y se estaba especulando con una maquillación, con un maquillaje de los datos, sobre todo por temas políticos en años electorales. En años electorales siempre salen este tipo de especulaciones. Acá vemos que en el mes anterior las revisiones fueron al alza. Por lo tanto, esto nos sigue mostrando también lo que les decía, que el mercado laboral se estaba enfriando, pero no tanto. También hubieron unas declaraciones de miembros de la Fed donde decían que la tasa de desempleo neutral podría estar ahora un poco distinta a la anterior, y eso obviamente que ha provocado ciertas distorsiones en el mercado laboral y va a ser un tema que vamos a revisar con más detalle en los próximos videos. Otra cosa importante dentro de la parte del empleo es el fin de la huelga portuaria que había en Estados Unidos, dado un acuerdo tentativo entre las partes. Por lo tanto, esto frena un poco ese ruido, ese riesgo que estaban poniendo en precio en las acciones, sobre todo en los días sobre todo el día martes y el día miércoles, que fueron con una presión vendedora bastante importante. Pero esto empieza a calmar un poco o a disipar todo ese riesgo. Y hoy en día lo principal que queda son las tensiones geopolíticas de Medio Oriente y la alta volatilidad esperada o la alta volatilidad, digamos, histórica, estacional que hay en este mes y sobre todo con las elecciones. Los salarios de nóminas no agrícolas, como pueden ver, ha venido creciendo desde el dato que hubo en mayo, con un alza bastante importante y este último dato de septiembre ha sido el mejor desde lo que pasó en marzo de este año. Por lo tanto, volvemos a tener acá una fortaleza en el mercado laboral y esto calmó mucho los miedos de recesión y le da mucha más fortaleza a un escenario de soft landing. Por lo tanto, eso provocó, a mi gusto, las subidas que hubieron al final de la sesión, pese a que al principio hubieron muchas ventas. Yo creo que fue por un muy buen premercado, lo cual obviamente hizo que muchos operadores tomaran utilidad, pero el cierre de sesión fue muy bueno. Por lo tanto, en línea con los datos macroeconómicos. Ya habíamos hablado que vamos a tocar mucho la macroeconomía, dado que hoy en día el mercado está muy sensible con este tema, sobre todo ya con los recortes, con este ciclo de recortes de la Fed, la cual quiere llevar la tasa a la tasa neutral, lo cual en este escenario, si no hay recesión, es totalmente bueno para el mercado de acciones.
Como podemos ver ahí, la tasa de desempleo, a pesar de que no es muy importante el gráfico, pero ha venido a la baja. Como les comenté, en el mes de julio hubo una tasa de desempleo máxima del 4,3%, en el mes de agosto bajó un 4,2% y ahora en el mes de septiembre bajó un 4,1%, mostrando una fortaleza en el mercado laboral y también calmando los miedos de recesión, dado que cuando hay recesión siempre la tasa de desempleo tiende a subir, dado que hay un problema en el consumo, compresión de margen en las empresas y por lo tanto ahí empieza un ciclo de despidos, que era lo que había mucho temor, dado que se pensaba que la Fed estaba detrás de la curva. Yo la verdad es que pienso que la Fed debería haber cortado 25 puntos básicos antes de septiembre en la reunión anterior, lo cual no lo hizo. Ese día hubieron fuertes liquidaciones, dado que el mercado pensó, y con justa razón a mi gusto, que la Fed se estaba quedando por detrás de la curva, eh, pero digamos se puso al día con las 50 puntos básicos de la bajada de septiembre y yo creo que ahora con lo que vamos a mostrar de las perspectivas de recortes, están en línea también con un escenario de soft landing, dado que si hubieran recortes o siguieran los recortes muy agresivos de tasas, nos podría empezar a mostrar de que la Fed está viendo una mayor debilidad y eso podría ser peligroso. Por lo tanto, la tasa de desempleo y la parte de servicios muy bien. Eh, Acá también tenemos que ver y desgranar un poquito si está todo bien en el empleo. La verdad es que siempre hay una discusión con esto, pero cuando el empleo público o del Estado aumenta, generalmente muestra debilidad en el sector privado, lo cual no es positivo. Y eso es el objetivo del cual se está mostrando acá, que en septiembre se sumaron un récord de 785.000 empleados públicos, lo que elevó el total de empleados públicos también a un nuevo récord. Como podemos ver ahí en la línea azul, tenemos un nuevo record high de government workers, el mayor incremento mensual, como podemos ver en el gráfico, o sea, en la parte de abajo del gráfico con la curva roja, donde tenemos un crecimiento muy importante y el más importante dentro del periodo del 2020 al 2024, el segundo más importante. Por lo tanto, excluido el COVID. Por lo tanto, por el momento no es algo que sea grave, pero sí nos puede mostrar de que acá hay una gran contratación del sector público y podría haber una debilidad que se esté maquillando en los datos, una debilidad del sector privado. Por lo tanto, yo creo que es muy importante tener esto presente. No quiero decir de que, digamos, el mercado laboral por esto esté maquillado, no, pero sí, obviamente que en año electoral todos van a esperar de que los datos salgan bien mirando una reelección. Hay que ser honestos ni tampoco ingenuos. Así que por eso les quería presentar esta lámina, la cual yo creo que en ese sentido es muy importante. En cuanto a los resultados macro, pero de los PMI de servicios, como les comenté con la parte de manufactura, la cual estaba bajo 50, y eso yo les expliqué, que los PMI quiere decir de que esa parte o ese sector está en contracción, esa parte de la economía, como es la manufactura hoy en día en Estados Unidos, la parte cuando este dato es sobre 50, quiere decir que está en un ciclo expansivo. Por lo tanto, vemos que el sector de servicios está en un sector, en una zona de expansión con un dato muy alto, fue el dato más alto desde marzo del 2023, lo cual nos está mostrando una expansión y una fortaleza en el sector de servicios, el cual es la parte más importante de la economía norteamericana, cerca del, sobre el 70%. Por lo tanto, creo que esto es muy importante para mostrar la fortaleza actual de la economía norteamericana, a pesar de que hay una contracción en el sector manufactura. Igualmente, en la zona en el sector de manufactura ya se ven un poco de brotes verdes, así que esperemos que esto pueda también ir mejorando de la mano con una mejora de ciclo completa de la economía norteamericana y su ciclo económico. Esto lo vamos
también a ver en unas láminas posteriores con las expectativas que hay ahora renovadas de PIB. Cambio expectativo en los recortes de la Fed en la lámina siguiente. Fuerte cambio en las previsiones de FedWatch del CME. Ahora da unas probabilidades de un 94,5, una bajada de solamente 25 puntos básicos para la reunión de la Fed de noviembre, frente a las probabilidades del 46,7 de hace una semana. Si recuerdan, los primeros videos que mencioné esta semana, las probabilidades partieron más altas para 25 puntos básicos, pero no tanto como ahora. Luego se volvieron más altas para un recorte de 50 puntos básicos, sobre todo con los malos datos de PMI del sector manufactura, que todos se asustan, pero yo como les mencioné, es un sector pequeño de la economía comparado con el sector servicios, por lo tanto eso no quiere decir que la economía completa esté en contracción. Sí hay ciertas zonas que estuvieron en contracción y que ahora si salen de la contracción se podría ver una expansión más importante de la economía global. Estos sectores, obviamente, en el sector de manufactura, pero también bienes duraderos, inmobiliario, también estuvieron en contracción y también en la parte del consumidor, ciertas zonas de las clases medias y las clases de bajas de Estados Unidos. Eh, Lamentablemente, siempre este tipo de sectores, la población, son los que sufren las principales consecuencias de las contracciones o sí, las contracciones, no recesiones aún, y esperemos que no, económicas. Entonces, las probabilidades de una bajada de 50 puntos básicos se reducen a solo un 5,5%, muy distinto a lo que se estaba poniendo en precio hace unos días atrás. Esto quiere decir de que los datos que salieron el día jueves y el día viernes cambiaron totalmente la perspectiva de lo que ya veníamos mostrando en los videos anteriores y mostraron una fortaleza de la economía norteamericana que está en línea con un aterrizaje suave, con una Fed que está llevando la economía a unas tasas neutrales, pero sin provocar una recesión, lo cual es totalmente positivo. Acá podemos ver lo que nos está diciendo Goldman Sachs, exacto. Ellos también, obviamente, están debido a la tasa de desempleo, como dice ahí, de 4,1 y el crecimiento de los non-farm payrolls. Dice Goldman de que ahora siguen esperando recortes de 25 puntos básicos, en línea con lo que les estaba mencionando antes de el CME Fed Watch Tool. Eh, y ahora están esperando dos recortes de 25 puntos básicos en las reuniones de noviembre y diciembre. Creemos que el informe de hoy hace menos probable un recorte de 50 puntos básicos en noviembre, como se venía pensando, como les mencioné hace poco. JP Morgan también espera un recorte de tasas de la Fed de 25 puntos básicos en noviembre, frente a los 50 puntos básicos anteriores. Por lo tanto, ya con estos datos de desempleo y de nóminas no agrícolas, se están alineando ya todas las posiciones en el mercado y todas las expectativas, digamos, que es lo más importante. Hay que recordar que el mercado funciona en base a expectativas, en dos recortes de 25 puntos básicos, que la economía norteamericana está más fuerte de lo que esperaba la Fed. Básicamente lo que la Fed está haciendo en promedio es hacer cuatro recortes de 25 puntos básicos de acá al final de año, logrando 100 puntos básicos en total, llevando la tasa más cercana al 3%, que sería la tasa neutral, pero con un crecimiento de la economía, con una inflación bajando y con un mercado laboral que no se deteriora demasiado. Por lo tanto, hasta ahora las perspectivas son muy positivas y eso está en línea con también las mayores perspectivas de crecimiento del índice del S&P 500 de acá a fin de año. También hay que recordar, y lo vamos a mostrar también en gráficos más detallados, que el último quarter tiende a ser muy bueno estacionalmente, sobre todo el mes de diciembre, con el famoso rally navideño. Las expectativas del PIB de la Reserva Federal de Nueva York para el tercer trimestre subieron a un 3,06 de una previsión de un 2,99. No es una gran alza, pero sí está en línea con lo que venimos diciendo y por eso estoy diciendo que ya todos los datos se están alineando y también así las expectativas. Está en línea con un repunte de la economía y también
Y en el fondo que se dejó atrás la peor parte, y esto obviamente está en línea con la expansión de ciclo que cree tener la Reserva Federal bajando las tasas de interés. Por lo tanto, estas expectativas de PIB van en línea con lo que se está, digamos, viendo con la otra información macroeconómica y también en aspectos cuantitativos, cómo se están posicionando a futuro los operadores. Eventos macro de la próxima semana, acá podemos ver que los datos más relevantes no van a estar eh, en tantos días como la semana anterior. Y desde el día miércoles vamos a empezar con datos relevantes. El día miércoles la verdad es que bueno, el Fund Meeting Minutes, o sea, las minutas de la Fed siempre van a ser importantes, pero yo también tendría mucho ojo con las notas o digamos las subastas de bonos a 10 años de la Fed, sobre todo con lo que vamos a ver que pasó con las tasas de interés. Eh, Después, el día jueves, vamos a tener IPC, CPI en inglés, más datos de empleos y subastas de bonos a 30 años. Y el viernes vamos a tener PPI, que es precios, índice de precios al productor. El IPC es índice de precios al consumidor, los cuales son los insumos principales de la métrica que tiene la Fed principal, que es el PCE. Por lo tanto, vamos a tener desde el día jueves y el día viernes cargado con datos de inflación, lo cual obviamente que hay que estar mirando, dado que, dado que muchos están diciendo, y yo creo que por eso hubieron parte de liquidaciones hoy en día en el índice, muchos estaban diciendo que fue una equivocación, dados estos últimos datos que se supieron de servicio, de PMI y de tasa de desempleo, que el recorte de 50 puntos básicos de la FED en la reunión anterior fue, digamos que no estuvo correcto y que esto podría provocar repuntes en la inflación. Es como ver la parte de la cola izquierda o luego de la cola derecha de los riesgos. Y esto también lo mencionó Powell, de que ellos tienen riesgos en ambos lados, o una recesión, una ralentización muy importante de la economía, o un repunte de la inflación, y por eso estaban buscando que la inflación estuviera baja para poder tener seguridad en bajar las tasas. Eh, yo la verdad no creo mucho en esta hipótesis, yo creo que la Fed lo que hizo con la bajada de 50 puntos fue ponerse al día y no quedarse atrás de la curva al no bajar las tasas como dije en la sesión anterior y no debería haber mayores sorpresas en este dato de IPC, pero las opciones nos muestran, y lo voy a mostrar el día lunes, la grabación, que este dato va a provocar mucha volatilidad y va a tener mucho impacto en el mercado, lo que no venía pasando con los datos de inflación anteriores. Así que mucho ojo con el IPC del día jueves, que va a ser el dato que traiga más volatilidad la próxima semana. Así que si ese dato sale bueno, podríamos seguir teniendo alzas y si ese dato llega a salir sobre lo esperado, podríamos tener liquidaciones. Ahora voy a dejar de presentar para que vayamos a ver los índices y con eso ya vamos cerrando esta entrega de día viernes. Denme un segundito por favor y ya vamos con los índices. Acá está mi TradingView. Ahí estamos viendo TradingView y lo primero que vamos a ver son las tasas a 10 años. Yo las tasas a 10 años siempre las veo dado que es un sentimiento de qué es lo que ve el mercado con la economía en particular, en este caso obviamente la economía norteamericana, y vemos que había un repunte muy poco habitual, pero realmente muy poco habitual para lo que son este tipo de instrumentos, la renta fija. Esto fue dado que se espera, o sea, no se espera, se mostró una mayor fortaleza con los datos de servicio y los datos de empleo, lo cual muestra que la economía está mucho mejor de lo que se esperaba. Esto obviamente que hace que las tasas de largo plazo suban, dado que lo que yo les decía, las tasas de largo plazo tienen mucho que ver con el crecimiento y eso tiene relación con el empleo y con la inflación. Además, como mostré, las perspectivas o las expectativas de crecimiento también subieron. Por lo tanto, vemos que el desempleo no está débil y eso hace que suba. Las expectativas de crecimiento son más altas y también las expectativas de inflación subieron,
como mencioné, y por eso va a tener tanta relevancia el IPC del día jueves. Día jueves, sí, día jueves. Por eso subieron mucho las tasas el día de hoy y eso obviamente que hizo dudar a mucha gente sobre lo que podía pasar en el mercado, dado que típicamente cuando hay esta subida en las tasas hay liquidaciones en la bolsa, pero con el momento particular que estamos pasando, eso no sucedió así. Acá podemos ver el Bitcoin, que también es otro activo que me gusta revisar. Podemos ver que estuvo acá acumulando cerca de su media de 100 sesiones, la cual es una media relevante para mí en time frame diario, y tuvo un alza casi al llegar a la media de 20, dado estos mismos buenos datos económicos, y vamos a ir viendo cómo se comporta este fin de semana y si logra superar esta media de 20 y de 100 para poder a lo mejor tratar de superar estos máximos que hizo hace un par de días en torno a los 66 casi 66.500, 66.450 aproximadamente fue el punto o la zona de nivel máximo. La verdad es que nunca es bueno hablar de el máximo máximo, sino que más o menos la zona en donde se movió, que fue entre el 66.524 y más o menos el 60.250. Eh, Ahora está en 62.100 el Bitcoin y como les dije, tuvo un alza con estos datos, dado que dan una mayor fortaleza a la economía, pero el Bitcoin está mucho más asociado a los recortes de tasas por la inflación monetaria. Así que Bitcoin ahí no se vio tan beneficiado como se vio acá en estos 2 días con los dos recortes de 25 puntos en lo que queda del año, dado que antes se esperaba mucho más, pero obviamente que el ciclo de recortes de tasa es positivo para Bitcoin. Vemos acá un poco también lo que pasó en el Russell. El Russell tiene muy buenas perspectivas dado los recortes de tasa y que las empresas de pequeña capitalización sí son más sensibles a estos recortes de tasa y a un mayor riesgo que generalmente se toma cuando el dinero está más barato, que eso sucede con las bajas de tasas, por lo tanto por un tema de apetito al riesgo y también de estructura financiera que tienen estas empresas con mayores tasas variables y sensibles a las tasas de mercado que las empresas de gran capitalización, se espera que estas suban también y también por una expansión de múltiplos riesgos. Vemos que el máximo que tuvo el índice fue cerca del 2.500 y por lo tanto le queda espacio aún por subir y se ve que está sobre las tres medias principales de 20, 100 y 200 sesiones, que son las que yo siempre miro para ver el momentum y la fortaleza de una acción o del índice. El S&P 500 vemos que también se encuentra anteriores de máximos previo a las liquidaciones de agosto, posterior a las liquidaciones de agosto y previo a las liquidaciones de septiembre, y vemos cómo le ha costado acá este murallón que había en 5.750, que ahora subió un poquito más a 5.800, y es lo que les decía yo, que tengo acá marcado en los niveles. El 5.700 ha sido un nivel de soporte y también hay otro nivel de soporte por acá por los 5.600. Lo voy a colocar para que también ahí se vea ejemplificado de cómo se vería con los niveles cuantitativos el índice. Vemos que obviamente este es un soporte que el cual no se toca y esperemos que si sigue subiendo no caiga a ese nivel. Si es que llega a caer este nivel, la verdad es que sería preocupante y tendrían que rearmarse posiciones en opciones un poquito más acá abajo para darle sostén acá al mercado. Como vimos acá en la semana, empezamos llegando al 5.750, lo sobrepasó, pero no con muy gran fortaleza este nivel, lo cual muestra lo importante que ha sido este nivel para el índice. Cayó con las tensiones en Medio Oriente y las tensiones portuarias, la alta volatilidad y lo que hemos mencionado en el video, a zonas de 5.700 y 5.000 casi 670, pero el día de hoy bueno, entre ayer con los datos de servicios, el cual subió pero luego cerró a la baja, y los datos hoy en día de empleo, vemos que el cierre fue casi nuevamente en los 5.750, acercándose a ese nivel que no ha podido romper con fortaleza y que vamos a ver un poquito más en detalle ahora acá en un gráfico de 15 minutos. Como vemos, el día de hoy
con el dato llegó a ese nivel, luego cayó acá bajo la VWAP, que es una zona bastante importante para ver el desarrollo intradía. Llegó acá nuevamente casi a la zona del 5.700, como lo tocó varias veces esta semana, y luego acá llegó al 5.750, cerrando levemente por debajo. Vemos que acá en la semana tocó en muchos lados y llegó a caer más bajo del 5.700, el cual fue un nivel muy importante de Nasdaq, el cual sigue estando sobre esta línea de tendencia bajista que hemos mostrado varias veces, sobre la media de 20 sesiones, en sesiones y 200 sesiones, que muestran la fortaleza actual del índice. Como también les dije en la presentación, muchas de las empresas de estos índices están con rendimientos positivos sobre el índice, por lo tanto, eso muestra también una buena amplitud de mercado en en estas búsquedas, digamos, que ha tenido de nuevos máximos. Acá en el Nasdaq la zona del 20.000 ha sido relevante, la pudo superar, sobre todo esto fue la semana pasada, luego del resultado de, de Micron, luego acá cayó y la verdad es que la zona del 20.000 no la pudo superar con claridad. Las liquidaciones de principio de semana del día martes por las tensiones geopolíticas, lo ya mencionado, llevaron al índice hasta casi los 5.750 prácticamente, lo cual acá fue una zona cuantitativa de soporte bastante importante. Vemos que acá solamente pasaron mechas en el gráfico diario y nuevamente cerró casi en el nivel de los 20.000, levemente por debajo, y acá tampoco lo pudo superar con claridad, al igual que el 5.750. Por lo tanto, vemos ahí que está peleando el Nasdaq y el S&P 500 en la zona del 20.000 y 5.750. Y si que la próxima semana hay buenos datos y no hay tanta tensión geopolítica, a pesar de que tengamos una alta volatilidad por el VIX estacional y las elecciones, podríamos superar esta zona en caso de tener, como dije, buenos datos y buenas perspectivas. Pero como saben ustedes, acá en los mercados financieros puede pasar cualquier cosa, hay noticias de todo tipo todos los días y muchas veces estas previsiones se nos pueden quedar simplemente en eso, dado ya cuando llegan los momentos de operar y cuando llegan las sesiones bursátiles en la semana. Otra cosa que para mí es importante es ver el DXY, con esto ya vamos cerrando, que es la fortaleza que ha tenido el dólar, el cual superó claramente, como les había mencionado antes, la línea de tendencia bajista, superó la media de 20 y se va acercando hacia las medias de 100 y 200 sesiones, que están más o menos acá en la misma zona entre los 103 y entre los 103,4, 103,35 y los 103,7. También hay que pensar de que por un tema de tensiones geopolíticas el dólar tiende a ser un activo refugio, el DXY tendió a subir, sobre todo con otras monedas comparables, y como por ejemplo podemos ver que también pasó contra el yen, lo cual acá fue cuando se deshicieron las operaciones de carry trade. Acá fue, digamos, la segunda venta masiva de carry trade, y ya se está hablando, y también lo vamos a ver la próxima semana ya con más detalle, que a niveles del yen actuales se están reabriendo posiciones de carry trade. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Esperemos que el fin de semana no hayan escalamiento de las tensiones geopolíticas. Ya el video ha sido demasiado largo, más de lo que lo esperábamos, pero teníamos que explicar todo esto. Así que espero que estén muy bien. Un abrazo, descansen y nos vemos el lunes. Chao, chao.